Buenos días a todos, bienvenidos al canal de YouTube de la Residencia de Bioquímica Clínica de Posadas Misiones. Les habla la bioquímica Bonnie Natalia Teresita y les voy a presentar mi Ateneo que lo realicé durante el sector de serología en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones. El tema a tratar hoy va a ser la toxoplasmosis congénita a propósito de un caso. Para comprender mejor el caso clínico, daré una breve explicación sobre la teoría de la infección de toxoplasmosis. Bueno, la toxoplasmosis es una infección parasitaria del humano y otras especies de mamíferos y aves producida por un protozoo coccidio, el Toxoplasma gondii. En personas inmunocompetentes, esta infección habitualmente es asintomática, pero en personas inmunocomprometidas o toxoplasmosis congénita puede provocar daños graves. Es una zoonosis que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo y hay mayor cantidad de casos. La cantidad de casos va a depender de las condiciones climáticas que presente la región y también de las condiciones socioeconómicas. El ciclo biológico del parásito tiene dos formas de reproducción, una forma sexual y una forma sexual. La reproducción sexual se da en los felinos y la asexual en otros mamíferos y aves y en el ser humano. Eh, los gatos, que es el felino que más contacto tiene con los humanos, van a infectarse a través de la ingestión de ooquistes del parásito que se puede encontrar en la tierra, por ejemplo, o cuando cazan huéspedes intermediarios que tienen quistes tisulares o taquizoitos en el caso de que ese animal se encuentre en una infección aguda. Una vez que se contagia, el parásito a nivel del intestino delgado va a atravesar las microvellosidades intestinales y va a dividirse primero de forma sexual. Posteriormente va a evolucionar hacia una fase sexual, los gametocitos, y se va a producir una fecundación y el cigoto resultante sale hacia el lumen intestinal con una envoltura translúcida que es el ooquiste. Estos ooquistes son eliminados en las heces del gato, pero que salen inmaduros primero. Necesitan de condiciones ambientales adecuadas como humedad, una temperatura de aproximadamente 25 grados Celsius, una concentración de oxígeno adecuada, y ahí van a esporular y desarrollar en su interior esporozoitos. Y ahí se desarrolla el ooquiste esporulado, que es la forma infecciosa, y este desarrollo de los esporocitos se va a dar a partir de las 24 horas de eliminada las heces del gato y tarda entre 1 y 5 días. Una vez que se vuelven infecciosos, pueden permanecer viables hasta 18 meses en tierras húmedas. Los huéspedes intermediarios, como por ejemplo la vaca, el cerdo, se van a infectar a través de la ingestión de ooquistes o en el caso de que cacen algún animal con o que coman la carne de algún animal que tenga quistes tisulares. Y va a haber una invasión extraintestinal porque no se desarrolla la fase sexual en otros animales que no sean los felinos y se van a alojar estos parásitos en los tejidos en forma de quistes tisulares. Y el ser humano se va a contagiar las diversas vías de transmisión, se dan principalmente a través de la ingestión de carnes crudas o mal cocidas, a través de verduras mal lavadas. También se puede dar a través de la ingestión de oquistes de las heces de un gato, a través de placenta, trasplante de órganos y transfusiones de sangre. Y la toxoplasmosis, la vía de ingresos principal es la digestiva y también puede ser respiratoria, mucosa y a través de lesiones de la piel. Bueno, los gatos eliminan ooquistes por un periodo limitado.
ellos van a desarrollar una respuesta inmunológica que les permite mantener una infección crónica y latente y los protege de reinfecciones. La infección humana por ooquistes estaría mediada por la tierra, vómites, agua, alimentos mal lavados, etc., que por el contacto directo con gatos. Esta aclaración la hago para no sobreestimar la vía de contagio a través por un contacto directo con los gatos. O sea, hay otras formas de contagio que son las más principales que por tener contacto directo con el gato, eh, que, eh, que tiene que estar infectado, y el contacto directo sería que, por ejemplo, si el gato está infectado y en sus patas quedó algo de resto de materia fecal y quedaron los ooquistes, y después uno, por ejemplo, lo toca al gato y no se lava las manos y lo lleva a la boca. Eso sería, por ejemplo, eso sería a través de contacto directo con los gatos. Entonces es mucho menos frecuente esta forma de infección. Lo más frecuente es a través de carnes mal cocidas que tengan quistes tisulares de animales que estaban infectados, a través de verduras mal lavadas, eh, o también por no tener un adecuado lavado de manos. Después, en la parte de prevención, voy a explicar todos los puntos para prevenir esta infección. Bueno, en esta diapositiva se puede observar el ooquiste porulado, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar después de que es eliminado en las heces. Después tenemos los taquizoitos, que que se encuentra en la fase aguda de la infección. Estos parásitos se reproducen, en esta fase los parásitos se reproducen de forma rápida y infectan cualquier célula nucleada, principalmente las células del sistema retículo endotelio, del sistema nervioso central, músculo esquelético, ocular y placenta. Y una vez que ingresan, se va a analizar la célula después de varios ciclos de reproducción. Y una vez que lisan la célula, se pueden diseminar hacia otras células localmente o vía hemática linfática a otros tejidos. Y los bradizoitos, que son morfológicamente idénticos a los taquizoitos, tienen una reproducción más lenta y son lo que forman los quistes tisulares. Se ubican principalmente en músculo esquelético, músculo cardíaco y cerebro. Y ante una deficiencia del sistema inmunológico puede transformarse de nuevo en taquizoitos y desarrollar sintomatología. En la infección por toxoplasmosis se produce, en primera instancia, se va a desarrollar una respuesta innata, y después la respuesta inmunadaptativa se va a desarrollar tanto una respuesta inmunológica celular como humoral. La respuesta inmune celular limita la replicación de los taquizoitos durante la fase aguda y promueve el establecimiento de las formas latentes del parásito, o sea, de la forma de bradizoito, que tiene una reproducción muy lenta. Y además, los linfocitos previenen los episodios de reactivación durante la infección crónica y hacen y promueven de que esos parásitos queden enquistados en el tejido. Y la respuesta humoral también participa contra el Toxoplasma gondii, y es útil la detección de anticuerpos para el diagnóstico de la infección. Las manifestaciones clínicas van a depender si la persona es inmunocompetente, inmunocomprometida y en el caso de toxoplasmosis congénita. En las personas inmunocompetentes, que el sistema inmunológico es adecuado y se va a desarrollar esa respuesta inmunológica celular, innata, celular y humoral contra el toxoplasma, y va a estimular el desarrollo después del quiste tisular. La mayoría, el 90%, es asintomático en la fase aguda, y un 10% puede presentar manifestaciones clínicas inespecíficas que suelen ser benignas y autolimitadas y se resuelven en 3 a 4 semanas.
En este 10% la presentación clínica puede ser síntomas gastrointestinales, puede haber fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea, astenia, toxoplasmosis ganglionar, se puede ver una linfadenitis cervical, que es lo principal, que suelen ser duros y dolorosos espontáneamente o a la palpación. Puede haber toxoplasmosis ocular, que se manifiesta como dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, y puede llegar a desarrollarse una neumonía, encefalitis o mialgias, pero en personas inmunocompetentes es muy, muy poco frecuente estas manifestaciones. La fase crónica es asintomática, persiste durante toda la vida en forma de quistes tisulares. En personas inmunocomprometidas, el toxoplasma gondii se comporta como un agente oportunista. Es uno de los agentes oportunistas más importantes en personas inmunocomprometidas, ya que el sistema inmunológico, por diferentes causas, no va a ser capaz de desarrollar una respuesta contra ese parásito, y en el caso de que sea una primoinfección, no va a poder frenar a los taquizoitos, entonces los taquizoitos se van a reproducir de manera rápida y van a ir lisando diferentes tejidos o un tejido, van a necrosar y se va a desarrollar una respuesta inflamatoria, generando lesiones en los tejidos. Y en el caso de un paciente que era inmunocomprometido, inmunocompetente, se infecta y después por algún motivo se compromete su sistema inmunológico, se va a reactivar, esos quistes se van a romper y va a pasar de bradizoito a taquizoito. Las primoinfecciones pueden causar cuadros con compromiso multisistémico en determinados órganos como cerebro, pulmón y miocardio. Y las reactivaciones se dan a rupturas de quiste en un determinado tejido, como ya lo expliqué. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son encefalitis, corioretinitis, neumonitis, pericarditis, miositis y neumonía intersticial. La toxoplasmosis congénita es la transmisión vertical debido a infección activa en la madre durante el embarazo o un periodo inmediatamente anterior a él. De acuerdo a diferentes bibliografías, este periodo inmediatamente anterior a él, o sea, entre 1 a 3 meses antes de que se embarace la mujer. La infección activa puede deberse a una primoinfección, o sea, estando embarazada o hasta 1 o 2 meses antes de quedar embarazada, se infecta. O una reactivación en una mujer inmunocomprometida que tenía los quistes y en el embarazo se produce la reactivación. Esto se debe a que los taquizoitos van a atravesar la placenta y van a infectar al feto, por lo que se requiere una infección activa, no la infección crónica. En la infección crónica van a estar en forma de quiste y no va a haber riesgo de que se produzca la transmisión hacia el feto. El daño en el feto es severo si la infección congénita sucede al comienzo del embarazo. O sea, en el primer trimestre hay un mayor riesgo de que el daño sea severo. A medida que va pasando los meses de embarazo, la transmisión aumenta la probabilidad de transmisión, pero el daño va a ser menos severo. En la mayoría de los casos son asintomáticos al nacer, pero presentan secuelas en edades posteriores. O sea, nacen de forma asintomática, pero de niños o en la adolescencia tienen secuelas, principalmente a nivel del sistema nervioso central y corioretinitis, en donde acá en esta etapa ya no van a responder al tratamiento. Por eso es la importancia de un correcto diagnóstico al momento del nacer para tratarlo y evitar estas secuelas. En el caso de que se manifieste la enfermedad en el recién nacido, se puede presentar como prematurez, infección generalizada, hepatoesplenomegalia, miocarditis, neumonía, corioretinitis, y a nivel del sistema nervioso central,
como microcefalia, hidrocefalia, convulsiones, retardo psicomotor, calcificaciones cerebrales. El diagnóstico se puede hacer a través de métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos puede ser PCR en líquido cefalorraquídeo y otros tejidos, y es útil para personas inmunocomprometidas o para el diagnóstico de infección congénita. Y los métodos indirectos, donde se van a dosar los anticuerpos IgG, IgA o IgM, se puede hacer a través de la reacción de Sabin y Feldman, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, hemaglutinación indirecta, ISAGA y quimioluminiscencia. En el laboratorio de alta complejidad de emisiones, el dosaje de estos anticuerpos se realiza a través de quimioluminiscencia en el equipo de Siemens y Muley. La curva de los anticuerpos, la IgG, puede volverse detectable a partir de la primera o segunda semana de infección. Alcanzan su producción máxima a las 6 semanas y persisten de por vida. O sea, la IgG, que es la curva azul, puede dosarse a partir de la primera o segunda semana, hace un pico, después desciende, pero persiste de por vida. La IgM es detectable antes del pico de IgG y declina entre la quinta y la 12ª semana, pero en algunos casos puede persistir por años. Y la IgA también hace su pico y suele negativizar al año, ya suele estar negativizada, y es útil en el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Bueno, en la embarazada debe realizarse el dosaje de anticuerpos en el primer trimestre. Se solicita la IgG, se lo dosa a través de diversas metodologías, y si la IgG da positiva y la IgM da negativa, es una toxoplasmosis crónica y no hay peligro de transmisión o riesgo de transmisión del Toxoplasma gondii al feto. Pero si la IgG da positiva y la IgM da negativa, como la IgM puede durar varios años o más de un año positivo, yo no sé si es una infección reciente o una infección crónica, por lo que debería realizarse el test de avidez, que me va a indicar si es mayor a 0,3, hay una alta avidez del anticuerpo por el antígeno y es una infección crónica. Y si es menor a 0,3, hay una baja avidez, es una infección reciente, y a esta mujer embarazada debe derivarse al infectólogo para tratamiento y seguimiento. Y en el caso de que en el primer trimestre la IgG me dé negativa, es una paciente susceptible de contagiarse durante el embarazo y de poder transmitir al feto, por lo que debe darse recomendaciones higiénico-dietéticas y debe hacerse un control serológico en el segundo y en el tercer trimestre para ver si no hay seroconversión. Y en el recién nacido, si es sintomático, o sea, se sabe que la madre tuvo toxoplasmosis durante el embarazo y tiene síntomas, los síntomas que mencioné antes, se le trata directamente. Si es asintomático, se le debe realizar una ecografía cerebral, examen ocular y la serología. Si la IgM, la IgA o la IgA le da positiva, se le trata. Si la IgM da negativa, se recomienda investigar IgA. Si ambas dan negativas, no descarta infección, por lo que se debe hacer un seguimiento hasta el año de vida del recién nacido con IgG. Si da positivo, si sigue dando positivo hasta el año de vida, se le trata. Pero si da negativo y se observa que hay un descenso progresivo de IgG y se negativiza totalmente la IgG, no fue infectado. El tratamiento en la toxoplasmosis activa en la embarazada, en el primer trimestre se le da espiramicina, no pirimetamina, que puede ser teratogénico. A partir de la 14 semanas sí se le puede rotar con pirimetamina más sulfadiazina y ácido folínico.
Y en el segundo y tercer trimestre, piremetamina más sulfadiazina hasta el final del embarazo. O sea, la paciente se le trata desde que se diagnostica hasta el final del embarazo. Y cuando se le trata con piremetamina debe estar controlado con hemogramas semanales. Y la toxoplasmosis congénita, el tratamiento en un recién nacido sintomático o que tuvo una serología positiva IgM o IgA, se le trata con piremetamina y más sulfadiazina por 21 días alternando con espiramiazina hasta el año de vida. Y si hay procesos inflamatorios, por ejemplo la corioretinitis, se le debe agregar una corticoterapia. El tratamiento en la embarazada tiene el objetivo de disminuir la transmisión materno-fetal y evitar o reducir el daño intraútero. Al niño infectado, el objetivo es prevenir la progresión o la recurrencia de la enfermedad y evitar las secuelas posteriores. Este tratamiento, estas drogas, controlan la replicación de los taquizoitos, no impiden la formación de quistes ni actúan sobre los existentes. Bueno, ahora sí voy a explicar el caso clínico. Paciente femenino de 23 años de edad que el 3 de enero de 2023 ingresa por emergencia del Hospital Materno Neonatal por contracciones uterinas de varias horas de evolución. Antecedentes obstétricos de interés, 2 gestaciones, un aborto. El diagnóstico es que inicia un trabajo de parto con un embarazo de 40 semanas y tiene insuficientes controles, por lo que solicitan actualizar el laboratorio y la serología, que el último registrado en el sistema fue del 19 de octubre de 2022. El primer laboratorio que se realizó a las 9 semanas de embarazo, se observa que no tiene ninguna particularidad y que todas las serologías no reactivan. O sea que si tiene la IgG negativa y la IgG negativa, la paciente es una paciente susceptible a infectarse durante el embarazo. A las 23 semanas se realiza el control y también le da todo no reactivo. Y el laboratorio que se solicitó el 3 de enero, que fue cuando ingresó en trabajo de parto, en el hemograma se observa una leve leucocitosis, en el coagulograma ninguna particularidad, en la química tampoco, y se observa que en la serología hubo una seroconversión, por lo que se solicita una nueva muestra para confirmar el resultado. Traen de nuevo la muestra y se observa que la IgM y la IgG dan positivas. O sea que la paciente, como tenemos los dos controles que en el del segundo trimestre daba negativo y en el tercer trimestre se lo convirtió, la paciente estaba con una toxoplasmosis activa. El 4 de enero, internación clínica obstétrica, eh, evoluciona que la prueba de parto vaginal fue fallida, por lo que se realizó una cesárea. Tenían sospecha de diagnóstico de macrosomía fetal, pero fue negativa al parto. Y la paciente presenta toxoplasmosis. Infectología evoluciona que tiene una toxoplasmosis aguda que no es tratable en la paciente a menos que tenga daño en el fondo de ojos. Cuando se le realiza el fondo de ojos, la paciente no presenta ninguna lesión, por lo que no se la trata. Y después, el 6 de enero, se le da el alta médica. La bebé, el 5 de enero, tenía 2 días de vida y infectología evoluciona. Paciente de sexo femenino, 2 días de vida, expuesta a toxoplasmosis con sospecha de toxoplasmosis ocular. Es un bebé que nace asintomático. Se le realiza el fondo de ojo y se observa un microsedado en la perimácula y en la arcada vascular superior. Y la ecografía cerebral es normal. Y el laboratorio, la serología, la IgM da mayor a 10, por lo que es positivo. Y el recién nacido, la recién nacida, tiene toxoplasmosis con toxoplasmosis ocular. Entonces, infecto el 10 de enero
evoluciona. Por presentar lesión ocular, con serología positiva, inicia tratamiento con piremetamina, sulfadiazina, leucovorina y corticoides. ¿Por qué? Porque presentaba una respuesta inflamatoria en los ojos. Después, meses posteriores, se le fue realizando fondo de ojo para evaluar cómo evolucionaba la lesión ocular. El 20 de julio, la paciente ya tiene 6 meses y se observa que en el fondo de ojo una lesión cicatrizal, o sea que tuvo una buena evolución. La ecografía cerebral de control fue normal y bueno, se descendió los corticoides con control con endocrinología. Y el laboratorio en mayo, la IgM descendió y la IgG va a seguir dando positiva. Entonces, cuando una mujer embarazada, la IgG da negativa, no tiene infección de toxoplasmosis, hay que darle unas buenas recomendaciones para prevenir la infección y así prevenir la toxoplasmosis congénita. ¿Qué prevención? Lavarse las manos antes de ingerir alimentos y luego de manipular carne cruda y vegetales frescos. Ingerir carnes bien cocidas. No ingerir vegetales crudos cuando no se puede asegurar que fueron correctamente lavados. Limpiar las superficies y utensilios de cocina que tuvieran contacto con carne cruda o vegetales sin lavar. Usar guantes y lavarse las manos después de hacer trabajos de jardinería, porque en la tierra pueden estar los oquistes de algún gato infectado que, ¿no es cierto?, que defecó y que pueden quedar en la tierra. Evitar contacto con heces de gato. En el caso de que lo haga, removerlas diariamente con guantes y lavado de manos posterior. No llevarse no llevarse la mano a la boca sin lavarlas. No alimentar al gato con carne cruda para evitar que si tiene quistes el gato se infecte. Algo también a tener en cuenta, que a destacar, que las heces de los gatos no hay que dejar más de un día, porque ahí cuando recién es eliminado no es infeccioso luego quiste, en el caso de que se contagió el gato y que el gato tiene un periodo limitado, no de por vida, si se contagió, va a eliminar va a eliminar los quistes. En el caso de que se infectó y que está en ese periodo de que eliminó quistes, hay que juntar la materia fecal y no dejar que pase más de un día porque a las 24 horas se vuelve infeccioso. Y recordar que un gato que se alimenta en casa y lleva una correcta vigilancia veterinaria tiene muy pocas posibilidades de ser portador de toxoplasmosis. Por eso es importante cuidar la salud de nuestras mascotas.